Si uno observa con detenimiento tu biografía, podemos darnos cuenta que estamos frente a un amoroso. No sé si un amoroso de los de Jaime Sabines, pero lo cierto es que un amoroso de la justicia, un amoroso del arte y un amoroso de la vida. Bienvenido a los despachos del poder, Mardonio Carvajal. Beto, muchas gracias por invitarme. Y sí, efectivamente, yo creo que el amor es un poder importantísimo. El amor a la conversación, el amor al otro, el amor al trabajo, el amor a la justicia, el amor a las lenguas indígenas, el amor en toda su magnificencia, en todas sus formas. Pienso que efectivamente muchas de las cosas se podrían cambiar con amor. Mucha de la comida que se tira en los restaurantes del mundo podría paliar el hambre del mundo. ¿Por qué no se hace? Por falta de amor. Mardonio, desde la expertise que has tenido a lo largo del camino, ¿qué significa amar? Pues yo creo que no permitir que le pase al otro lo que no permitirías que te pase a ti. Pienso que en ese valor simbólico el amor es muy importante y que puede emparentarse muy fácilmente con la justicia, ¿no? La justicia que tiene en un país como México, ¿no? Donde, pues, al final de la historia, quien pueda pagarla accede a la justicia. Eso te lleva entonces a poner el ojo en aquellos y aquellas en donde la justicia no ha sido, no ha hecho justicia, valga la redundancia, ¿no? Y pienso en los pueblos indígenas como parte fundamental de mi vida, de mi carrera. Yo soy Nitlahtoaseyotlastolitocanmexcat. Yo hablo otra lengua que es el náhuatl de la Huasteca veracruzana. Y entonces pienso eso, ¿no? O sea, el amor podría estar emparentado con la justicia y si viviésemos en un mundo más justo, el amor florecería un poco más como ramilletes de flores, pienso. Como ramilletes de flores. En el libro El arte de amar, Eric Fromm escribe que el amor no es algo pasajero y mecánico, muy al contrario. El amor es un arte y el fruto de un aprendizaje. ¿De quién aprendiste a crear poesía? Pues yo creo que de mi mamá. Mi madre, una mujer analfabeta, solo hablaba náhuatl, tenía como un alto grado de la justicia, de la identidad, tenía muy claro que ella era una mujer náhuatl y que ser una mujer náhuatl era una cosa importante, ¿no? Entonces pienso que de ella también tuve un padre muy riguroso en términos de del aprendizaje del castellano, ¿no? Él siempre nos enseñó la lengua castellana, siendo él un hablante importante de la lengua náhuatl. Pero entonces esa mezcla yo creo que me hizo este ser que soy, ¿no? Pienso también en el movimiento zapatista de 1994, yo era muy joven, me agarró así en un instante, pues yo creo, donde yo estaba buscando también mis propios asideros, ¿no? ¿Es el amor un arte? Sí. Sí, el amor crece con desespero y con enfermedad como un tumor canceroso que se apodera de los pulmones y después no deja respirar sin necesidad y sin dolor. Es un texto de Oscar Liera. Pero también pienso que en un pintor muy interesante para mí que se llama Gustavo Meza, que decía, olvidamos que vivir es amar, es crear, pero sobre todo dar motivo para ser amado. O Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía que yo escribo para que me quieran. Yo creo que todas esas cosas confluyen en mí como una especie... el amor, yo digo que hasta termina siendo como un acto muy egoísta, porque al final lo das pensando en que se te va a devolver. Los malosos dicen que eres poliamoroso. Pues sí, yo creo Te lo que... digo porque has incursionado en la actuación, y no una, sino distintas ocasiones. Escribes poesía, has ganado premios nacionales de periodismo, Sí. eres entrevistador profesional y sobre todo te encargas de las causas más nobles de los pueblos indígenas y recientemente pues diriges una dirección muy interesante en la Secretaría de Cultura a nivel federal. Sí, fíjate que la secretaria actual, Alejandra Frausto, tuvo a bien invitarme a la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Un espacio importante porque pienso que qué terrible debe ser aquel que dirige alguna dirección de Hacienda, ¿no? Debe ser terrible, ¿no? Pero a mí me toca la parte maravillosa de la comida, las cocineras, los maestros mezcaleros, los danzantes, todo eso que al final confluye en un mote que dicen popular, pero que en realidad es la vida. La cultura para mí es la vida. Esa es para mí una condición muy importante, ¿no? La apuesta de mi dirección es por la vida, ¿no? Y trabajamos
lo que nosotros hemos llamado como una estructuración filosófica de trabajar con los invisibles, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿por qué revictimizas? No, no, solo estoy poniendo el acento donde tiene que ir, porque al final de cuentas la cultura de México, además de la alta cultura como la conocemos, tiene una cultura que dirían algunos de baja estofa, pero que en realidad es ahí donde está toda la vida de un país como el nuestro. El depositario de la vida de nuestro país, la cultura popular. Te escuché decir una cifra que el 40% de los indígenas sienten que han sufrido discriminación y me pareció incluso hasta conservadora la cifra. Es una cifra muy conservadora, pero no es mía. Tiene que ver con una encuesta llamada Enadis, que no recuerdo, hace no menos de 10 años, no más de 10 años, que efectivamente decía eso, que el 40% de la población indígena mexicana decía que había sufrido racismo o discriminación, ¿no? Entonces, sí, yo también pienso que es muy conservador, porque si uno pregunta de uno en uno, te contará historias, anécdotas. Ayer platicaba con Mónica del Carmen, una actriz es de origen zapoteco que algún día se cruzó la calle y el conductor le dijo, che, ¿India? ¿No? Y ella dijo, sí, soy india, ¿y cuál es el problema? ¿No? Entonces, pienso que eso está muy arraigado en nuestra, pues un poco en nuestra conducta, pues siento que nos han avergonzado, nos hemos avergonzado de ser quienes somos, porque al final de cuentas, los indígenas, los no indígenas, lo que llamamos mestizos, ¿no? También tenemos una parte fundamental de este país, ¿no? De esa sangre, de esa raíz que nos hace al final ser como somos, lo cual nos parece terrible, porque quiere decir que entonces hay un desprecio intrínseco en nosotros por nosotros mismos. Mardonio Carballo, salgamos del closet. Sí, salgamos todos del closet. ¿Qué lengua te gusta más? Híjole, así como así en bajo esa tesitura, yo creo que la lengua tzotzil es una de mis lenguas favoritas, pero la lengua musga también tiene magia y pienso que todas las lenguas tienen magia. Las lenguas son el conjunto de signos orales en los cuales un grupo de personas logró ponerse de acuerdo para nombrar al mundo. Es decir, la lengua es el acto más democrático que tenemos los seres humanos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió el nombre de esta campaña, Salgamos del closet? Sí, pues me toca a mí ser el artífice como de esta Claro. campaña, porque pensamos que en la Ciudad de México, por ejemplo, en general en las grandes capitales, hay mucha gente que tiene miedo de decir que habla alguna lengua indígena. Es decir, que habla un español bastante fluido, digamos pero no ha logrado salir del closet. Es decir, y es un guiño también al movimiento LGBTT y Claro. anexas, ¿no? Porque pienso que también es una minoría, ¿no? Discriminada, ¿no? Entonces, tender un puentecito también por los que somos y los que no somos tanto y los tantos que somos, ¿no? Porque pienso que en un closet caben muchas identidades y en ella se puede ocultar muchas identidades. Y eso, pues, nos pareció en un acto juguetón, porque además... Provocador, desde luego, sí, bueno, claro. hay que provocar, ¿verdad? Hay que provocar todo, hay que provocar, porque al final de cuentas la conmoción hace que te muevas de sitio. Tengo entendido que se hablan alrededor de 69 lenguas en México. Vaya cifra, ¿no? Mira, hablando de lenguas, ¿no? O sea, yo siempre digo que es que son 68 lenguas indígenas más el castellano, ¿no? Que maravillosamente es el puente por el cual cruzamos todos para entendernos en nuestro país, ¿no? Entonces yo siempre digo que en cuestión de lenguas, 69 siempre serán mejor que una. Sin lugar a dudas. El que entiende, Sin el lugar que a entendió, dudas. entendió. Mardonio, ¿cómo vives el amor erótico? Pues muy felizmente, me parece, ¿no? Sí siento que es una parte fundamental del ser humano desarrollarse en los terrenos del placer, pues, ¿no? La vida es que nos han enseñado que la vida tiene que ser angustiante, que la vida tiene que ser flagelante, y no. Me parece que la vida es mucho más eros que tanatos, ¿no? Entonces es importante, yo soy muy feliz, pues, en términos de encontrarme con quien me encuentre, en el lugar que me encuentre. Me parece un momento fundamental para desarrollar eso que hemos hablado tanto, ¿no? El amor como una posibilidad de entregarse a otro, ¿no? Y eso me parece fundamental. Insisto, el amor podría ser el acto más egoísta del mundo, porque lo das pensando en que se te va a devolver un día, ¿no? Entonces, amar es combatir, decía Paz. Te lo pregunto porque en este espacio ha estado Natalia Toledo,
quien también es una impulsora de las lenguas indígenas y de las tradiciones indígenas. Nos hablaba sobre la crisis que hay en los jóvenes indígenas porque sienten miedo, sienten culpa, sienten vergüenza Sí. de hablar su propia lengua. Sí. Yo pienso que ahí hay mucho trabajo que hacer. Por eso esto de Salgamos Todos del Closet, ¿no? Es una iniciativa que lanzamos básicamente con músicos jóvenes. Invitamos a músicos jóvenes a conciertos multitudinarios donde todo el tiempo se está reflexionando con respecto de la lengua, ¿no? Dando cifras también, porque si hablamos del amor no podemos no hablar de su contraparte, ¿no? Del odio, del racismo, del clasismo, de la violencia que nos habita, porque eso también es importante, ¿no? Asumir la violencia que nos habita como una posibilidad de reconstruir el mundo a partir de nuestras carencias, porque la violencia tiende a hablar también de nuestras carencias, ¿no? Y entonces poner el acento ahí, duele el asunto, o sea, es provocador, es un hombre atractivo, digamos, ¿no? El Salgamos Todos del Closet, ¿qué lengua hablas tú? Pero detrás de eso está la discriminación a un porcentaje de la población mexicana importante, ¿no? Que no tiene acceso a gente, a jueces, a ministros que hablen su propia lengua, que no tiene acceso a hospitales donde les traduzcan sus malestares. En fin, tenemos cárceles también con gente indígena que no tuvo un proceso justo porque se violentó su derecho a tener un traductor en el proceso. Entonces, no podemos no hablar, no podemos solo hablar de la lengua en su parte bonita, porque eso sí, a mí siempre me dicen, Mardonio, qué poética y qué maravilloso suena el náhuatl. Y yo digo, si me enojo y te pongo una gritoniza, seguro que no va a sonar bonito, ni amable, ni nada, pues, ¿no? Porque solemos romantizar lo concerniente a las lenguas indígenas, pero detrás hay procesos de discriminación que tenemos que asumir como sociedad, como Estado, en fin. Mardonio Carballo, ¿tú amas a Dios? Pues yo creo que sí, no lo sé. Mira, yo en mi caso particular tuve bueno, no lo sé, lo voy a decir. Amo shit soponi teotatatsin imantlaashtik mahtutlen tlamahwiltihtok iwan. Eso era lo que me decía mi papá. No le beses la mano al cura si no sabes que ha jugado con ella. Entonces, sí creo, pienso que sí soy muy espiritual. Pienso que pienso que no ejerzo ninguna religión. Pienso también que eso también es importante decirlo, ¿no? Nosotros, la religión católica nos llegó como de refilón, pues eso también es bonito de las lenguas y las culturas. Hay otros dioses. No solo los dioses que conocemos en el entramado religioso católico, ¿no? Hay otros dioses, hay múltiples dioses. O sea, México no es una sola lengua, no es una sola bandera, México no es un solo género, o sea, no es heterosexual. México es muchas otras cosas porque tiene muchos mundos de cuya virtud tenemos como sello claro de que hay 68 lenguas indígenas. Si cada lengua es un mundo, entonces hay múltiples formas, múltiples dioses, múltiples formas y oportunidades de construir el país que nos merecemos. Mardonio Carballo, ha sido un verdadero agasajo tenerte en los despachos del poder. Lamentablemente ya llegamos al final de esta conversación, pero celebro el arte de conversar junto contigo y celebro la causa que has impulsado desde el origen casi de tu nacimiento. Muchas gracias. Gracias, Mardonio Carballo. Hasta pronto.